Y ahora vamos pues a tratar un tema que me parece va a generar mucha discusión como lo hemos tenido en este programa, pero que vale la pena tocarlo. Y es el formato de competencia que tiene hasta el momento la Liga Nacional. Quiero comenzar detallando varios puntos porque vamos a tratar de llegar a un acuerdo y concluir cuál sería el formato ideal para el fútbol nacional. Esto es puramente opinión de nosotros cuatro. Entonces, primero, les pregunto, y comienzo con vos, Pedro. ¿Cuántos equipos crees que debería haber en la Liga Mayor? Buena pregunta, porque yo creo que con los que estamos, con 12. Oye, 12 equipos. Yo sé que de esos 12, uno ha tenido problemas serios económicos, como es el caso de Sanará. Pero se han podido llevar los equipos con 12 en Liga Nacional. Me parece que 12, aparte es tan importante que un torneo que tenga eliminación directa haya posibilidad de que sea un número par, porque al hacerlo igual ya te comprometes un poco. Yo creo que como están con 12 está bien. Se probó con 10, no estaba mal, pero igual había problemas económicos. Entonces, entre 10 y 12, los problemas económicos vienen siendo casi lo mismo. Ahora bien, con más, si no, yo creo que con 12. Para mí, como se está haciendo ahora, es lo correcto, porque más nos complicaríamos muchísimo. El fútbol guatemalteco está demostrando que no es sostenible económicamente. Mira, los que vienen de la primera a la categoría mayor están pidiendo ayuda a sus municipalidades para poder encarar un riesgo que es mantener la categoría en Liga Nacional, y eso conlleva inversión. Entonces yo sí creo que con 12 está bien. Con menos puede ser, pero yo me quedo con 12. Con 12. Walter, para vos, ¿cuál es el número mágico? ¿10, 12, 14, 8? No sé, decime vos. Bueno, de hecho, creo que desde que surgió el fútbol guatemalteco como tal, hace ya una buena cantidad de años, justamente el número que siempre ha prevalecido es el 12. En los primeros torneos eran 7 y 6 equipos, pero luego cuando uno revisa año por año lo que sucedió en la organización de los equipos y cómo se fue organizando la liga, pues fue aumentando hasta que se mantuvo por mucho tiempo con 12 equipos. En algún momento hubieron 10, hace algunos años se retomó a 12, pero tocaba un tema importante y es lo económico. Yo creo que no podemos crecer más allá de 12 porque lo económico va a afectarlos, y segundo, las instalaciones deportivas de nuestro país realmente no dan para tener más equipos con las condiciones de infraestructura que permitan tener un buen desarrollo de la liga. Así que yo creo que 12 sería un buen número. Más allá de 12 sí lo veo muy complicado. Flaco, en un programa hace varios días me habías dicho que incluso no había problemas si para vos habían 14, pero obviamente no es lo ideal, pero decime, para vos, ¿cuál es el número de equipos en Liga Mayor ideal? No, yo estoy de acuerdo también con 12, pero yo te decía en ese programa también de que no era justo que Siquinalá y Misco sean ido al descenso. ¿Ya? Por cierto, Flaco, en reunión virtual ya lo ratificó la Federación de Fútbol, ¿oíste? Entonces nos quedamos con 12. Y si lo suben al TAS para una revisión, que desembolse el dinero, porque el TAS cobra por todo. Y son francos. Pero sí me parece de que con 12 estamos bien. Porque si con 12 tenemos el montón de laudos siempre a final o al principio de cada torneo, entonces yo creo de que ahí estamos bien. Sí, además yo creo que con más de 12 equipos sí tenés que pensar en cambiar el formato. Porque sí, de 12, 6 clasifican y se meten a la pelea por el título, a la liguilla final. Pero a partir de 14 equipos o a partir de más equipos ya tenés que pensar en un torneo largo. Ya no puede ser un torneo largo. Ajá, sí. Porque mira lo que sucede, por ejemplo, en Primera División. En Primera División hay 20 equipos, pero tienen que dividirlos 10 y 10 para que jueguen en 2 grupos y posteriormente en fases finales puedan enfrentarse. Pero creo que esa parte también te compromete un poco el torneo. Más allá de 12 equipos, para mí tenés que modificar completamente el formato. Ahora, para mí, y hay 14, fíjate, Lipe, para poder encontrarle el modo.
de 14 deberían pasar 8. 8, que es el 50%. ¿Sí? Sí. Bueno, más del 50. Sí, ahí sí te irías, fíjate, Chicho, directamente a unos cuartos de final. Sí. Ahora, para mí, yo sí les digo, obviamente 14 es una locura, 12, que es el formato que tenemos ahorita, no me convence, y para mí lo ideal sería 10. ¿Por qué? Por el hecho de los laudos. O sea, veamos los últimos torneos, siempre hay un equipo que tiene laudos. Si no era Sanarate este año, después de todo lo que pasó a partir del torneo Apertura, el año pasado teníamos otros equipos, estaba de repente Chantla, de repente estaba Petapa, y así nos podemos ir encontrando equipo tras equipo que tiene laudos. Entonces, solamente con uno que falle, para mí ya no es rentable, porque como lo decía Pedro, no puedes tener tampoco un torneo con un número impar, porque va a ser difícil tratar de administrar el formato de esa forma. Entonces, para mí, lo ideal serían 10 equipos que nos mantendríamos en un formato similar, ¿no? Pero ahora te escucho, Pedro. Para vos, ¿cómo debería ser el formato de competencia de la liga? Pero te digo una cosa, con 10 equipos no garantiza que se reduzca la cantidad de deudas a los jugadores. No, eso es cierto, eso es cierto. Con 10 equipos desapareció un club. Sí. Claro. Con eso te lo digo. Sí. No es garantía. O sea, entre 10 y 12 no hay diferencia mayor. Ahora, ¿cómo debería ser el formato? Yo siempre estuve pensando, a mí me gustaban esos torneos cuando Raulito jugaba, eran torneos largos, pero eran otros tiempos. La gente llegaba más a los estadios, estaba más acostumbrada a un torneo largo y entonces era agradable ir al estadio. Pero hoy en día la gente está acostumbrada a los torneos cortos en nuestras regiones, porque si te das cuenta, en la fase de clasificación llega muy poca gente. Y cuando vienen los finales es cuando más gente llega. Ahora, si la teoría de los torneos cortos la llevamos a los torneos largos, si en la fase de clasificación no llega gente, y sí llegan las fases finales, ¿qué pasa en un torneo largo donde todo es una enorme ronda de clasificación, porque no habrían finales si no es un torneo largo? La gente no sé si llegaría a mayor número. No creo que llegaría. Que a lo que estamos acostumbrados, pues pasa por torneos cortos. Me estoy tragando mis propias palabras porque yo siempre decía que había que premiar la regularidad. Pero creo que lo deportivo tiene que acomodarse a lo culturalmente deportivo que tiene la gente en asistencia. Y los torneos cortos, al menos en finales, sí llega mucha gente. Lo que sí daría yo es un poco más de, vaya, que el haber ganado la clasificación después de 22 jornadas tenga más peso. Porque son 22 jornadas. Entonces, por lo menos al haber ganado las 22 jornadas, que tengas la posibilidad de ir a la final. Así no especulas con que la clasificación solo te da ventaja de terreno. Porque, oíme, después de 22 jornadas, si ganas la clasificación, tienes el boleto a la final. Y decís, ¿cómo? Bueno, jugás la hexagonal. Y si la hexagonal la ganás, pues categórico. O sea, ganador de la clasificación y de la hexagonal, ganador de la fase por el título. Pero ¿qué tal si en la fase por el título te quedas? Bueno, que al menos el haber ganado la clasificación te permita tener una serie extra con el ganador de la fase por el título. Ahí estaría más interesante. Ahora, si el ganador de la fase por el título es el mismo en la clasificación, está muy claro, está clarísimo, o sea, no hay por qué buscarle otro partido. Pero si fuera distinto el ganador de la clasificación al de la fase final, me encantaría ver una serie extra para definir ahí sí el campeón del torneo. A ver, yo les tengo una propuesta de un formato que había pensado y quiero saber qué piensan ustedes. A ver, como les decía, 10 equipos en la liga. Al final de la fase regular clasifican los primeros 4 a una cuadrangular en donde se van a enfrentar a ida y vuelta. Después de enfrentarse a ida y vuelta van a quedar los primeros 2 de esta cuadrangular para ir a una final. Antes de jugar esa final vamos a definir como el término de desempate. Si igualan en puntos en esta cuadrangular sería la posición en la tabla y la final sería solamente a un partido en un estadio, puede ser sede, o sea, que se escoja algún estadio dentro del país, y si hay un empate dentro de los 90 minutos, el que tenga mejor posición en la tabla es el campeón. ¿Ustedes qué piensan de ese formato? No me gusta, Lili. ¿Ah? No me gusta. ¿Por qué? No, yo le veo varias cosas. Y me voy a ir por algo que me tocó que vivirlo
justamente con el tema de los ascensos en ligas en liga tanto tercera, segunda y primera. El hecho de que jugues una final en un estadio neutral, porque no es tu estadio, creo que desde ahí esa parte te resta mucho, porque para una final los equipos, y por eso es que la parte de la clasificación, lo que decía Pedro, a hoy la clasificación solo te sirve, o quedar primero solo te sirve para cerrar en condición de local. Por lo menos te dan ese premio, pero bajo este formato ni siquiera el premio de que ganaste una clasificación y tener la ventaja de cancha. Estarías hablando de una cancha neutral para el último partido, para la final. No, y también en la cuadrangular, o sea, el término de desempate, si igualas en puntos, es tu posición en la tabla, entonces esa sería la ventaja que tendría el equipo si sale primero. Si igual en puntos en la cuadrangular, pues iría a la final directamente, y si empata durante la final, su posición en la tabla también lo va a premiar con el título, no habrían tiempos extra ni penales. Por eso lo decía, para tratar de darle un poco de valor al primer lugar. Flaco, te escucho. No sé, la verdad que no sé si daría resultado un formato así como el que vos estás proponiendo, porque no es fácil ir a jugar para la afición más que todo, no es fácil trasladarse a una cancha neutral. Yo ya lo viví en el último torneo en el primer torneo que le ganamos a Juventud Retalteca, ¿te recordás, Pedro? Que fue en cancha de Cobán. Y recuerdo que fue súper complicado para los dos equipos. Sí, es muy complicado, entonces por eso es de que no comparto tal vez lo que vos estás proponiendo, Lito. Por tener en cancha neutral la final. Ahora, a ver, Flaco, ¿cómo tendrías vos en tu mente? ¿Cómo sería el formato ideal para la Liga Nacional? A mí me encantaría torneo largo, porque lo viví. Ahora, Flaco, en ese momento, y Pedro daba justo en el punto, en ese momento cuando los torneos largos se jugaban, la gente asistía al estadio. Yo he visto fotografías, videos, la gente llegaba al estadio. Justamente en el 99-2000 cambia el formato. Primero cambia en Argentina, luego cambia en México, y es de ahí de donde se traen los directivos la idea para cambiarlo en Guatemala. Y lo cambian justamente porque había bajado la cantidad de personas que llegaban al estadio y el interés en los partidos finales, porque pues Comunicaciones en sus últimos títulos, faltando varias jornadas para que terminara el torneo, pues ya era campeón, como sucede en Alemania, como sucede en España, como sucede en otros lugares donde se juegan torneos largos. Ahí, afortunadamente, no han tenido el problema de que la gente no llega, pero en Guatemala ese fue el inconveniente, y por eso se modificó el formato de competencia y se decidió hacer una liguilla final para interesar nuevamente a la gente que asistiera al estadio. ¿Crees que hoy podría darse eso si se jugara un torneo largo? A mí me gustaría, porque hoy hay más competencia entre los equipos. Hoy vemos equipos de provincia, e incluso antes había un Aurora que también ganó títulos, Tipografía Nacional también ganó títulos, ya Xelajú también ganaba títulos. Entonces yo creo que también Suchi ganó uno en el 83, Pedro. Sí, con torneo largo. Sí, entonces yo creo de que ahora hay un poquito hasta más de competencia en cuanto a los equipos de provincia. Entonces sería más atractivo, porque mira que antes jugaba, ¿qué te digo? Tipografía contra Zacapa. El estadio estaba lleno. Sí, pero eran otros tiempos. Claro. Sí, la gente llegaba más. Yo creo que cambiándole un poquito el atractivo a la gente, tal vez se llegaría un poquito más. Flaco, aquí hemos visto que hay equipos que han hecho una inversión importante, Cobán, Guastatoya, Shela, han invertido, y aún así hay partidos, porque no me dejarás mentir, que hay partidos donde la gente no llega. Sí. Bueno, lo que dice Raúl tiene mucha razón. Y bueno, ¿a qué es lo que le beneficia más al fútbol guatemalteco para que el balompié gane en regularidad? Un torneo largo, pero no de 22 jornadas. ¿Sí? No, hay que entender. Ahí recordemos que los torneos largos, como son tan pocos equipos en nuestro fútbol, a diferencia de lo que ocurre en Europa, que las ligas tienen 20 o 18 equipos, por supuesto que se llevan desde agosto a mayo toda la campaña, pero
En nuestro caso, como son menos equipos, tendría que jugarse 4 vueltas con los 4 para hacer un torneo largo. Entonces, de alguna manera, sí se vuelve para la gente complicado mantener el interés por tanto tiempo cuando nuestro fútbol tampoco es que nos dé muchas veces grandes juegos. Por eso es que los torneos cortos son idóneos a nuestro pensar en Guatemala, porque son menos partidos de clasificación. Cuando te vas a la fase final hay eliminación directa, hasta ahí cierto drama que te termina siendo negativo. Sí. Si vas a lo deportivo, yo comparto lo de Raúl, pero vamos a nuestra realidad. Un torneo largo, me quedan muchas dudas. ¿Cuánta gente llegaría en realidad? Sí, que hay que recordar que en los últimos torneos largos en Guatemala se jugaba una fase de 2 vueltas de 22 jornadas. Luego se dividía el torneo en 2, se jugaba una hexagonal por el título de los 6 equipos. Los 6 primeros lugares jugaban 10 jornadas más en una hexagonal por el título y se jugaba una hexagonal por la permanencia y se jugaban también otros 10 partidos. O sea, después de las 22 jornadas se dividían 2 el torneo, una hexagonal por el título, una hexagonal por la permanencia.